Sean bienvenidos una vez más al canal. Continuamos con el estudio de corriente eléctrica. Para ello tenemos el siguiente ejercicio que dice así: la resistencia de un alambre a 20 grados centígrados es de 6 ohm y su coeficiente de temperatura es de 0,05 grados centígrados menos 1. Tenemos un primer alambre que voy a identificar como alambre A, que tiene una resistencia de 6 ohm. El coeficiente de temperatura de ese alambre es de 0,05 grados centígrados menos 1 y tiene una temperatura inicial de 20 grados centígrados. Continuamos con el ejercicio. Otro alambre del mismo material a 20 grados centígrados y coeficiente de temperatura 0,125 grados centígrados menos 1 tiene una resistencia de 3 ohm. Como podrás notar, tenemos un segundo alambre, el cual voy a identificar como alambre B. La resistencia de ese alambre B es de 3 ohm. El coeficiente de temperatura 0,125 grados centígrados menos 1 y la temperatura inicial es de 20 grados centígrados, igual que el alambre anterior. Nos están pidiendo calcular el valor de la temperatura a la cual será necesario calentarlos, es decir, calentar ambos alambres para que tengan la misma resistencia final. Es importante resaltar en este punto los factores de los cuales depende la resistencia de un conductor. Entre ellos podemos mencionar la longitud del conductor, el área de la sección transversal, la clase de material de la cual está fabricado y por supuesto la temperatura a la cual se encuentra. Como estos dos alambres van a sufrir una variación en esta temperatura inicial, entonces debido a esa variación la resistencia de ambos alambres va a variar. La ecuación que se utiliza para determinar esa variación que va a experimentar la resistencia es la siguiente. R' de A va a ser igual a la resistencia de A multiplicado por 1 más el coeficiente de temperatura por la variación de la temperatura. Y para el segundo alambre se usa la misma fórmula pero con sus respectivas variables. Decimos entonces R' de B va a ser igual a la resistencia de B multiplicado por 1 más el coeficiente de temperatura por la variación de la temperatura. Con toda esta información, tanto del alambre A como del alambre B, con sus respectivas fórmulas, entonces nuestro objetivo sería hallar la temperatura final que debe tener el alambre A y el alambre B para que las resistencias sean iguales. Para que esto ocurra, R' de A debe ser igual a R' de B. Sustituyendo toda esta expresión donde se encuentra R' de A y sustituyendo toda esta expresión donde se encuentra R' de B, vamos a obtener la siguiente igualdad. La resistencia de A la conocemos, que son 6 ohm. El coeficiente de temperatura de A también la conocemos. La resistencia de B la conocemos, que son 3 ohm. Y el coeficiente de temperatura de B también lo conocemos. Lo que no conocemos es la variación de la temperatura. Entonces, de esta igualdad vamos a despejar la variación de la temperatura. Sustituimos los valores correspondientes que conocemos y vamos a obtener esta variación. Al obtener esta variación, entonces vamos a poder hallar la temperatura final. Recuerda que la variación de la temperatura va a ser igual a la temperatura final menos la temperatura inicial. Como nosotros conocemos la temperatura inicial, entonces si hallamos la variación de la temperatura, despejamos de esta ecuación temperatura final. Al despejar la temperatura final, entonces tenemos otra ecuación que es la siguiente. Temperatura final va a ser igual a la variación de la temperatura más la temperatura inicial. La temperatura inicial, que tenía signo negativo en el segundo miembro,
la trasladamos al primer miembro con signo positivo. Por esa razón, la ecuación quedó de esta manera. Procedamos ahora a hallar la variación de la temperatura. Aplicando propiedad distributiva en ambos miembros de la igualdad, entonces tenemos que la resistencia A multiplicado por 1 va a ser igual a la resistencia A, colocamos el signo de más, y la resistencia A multiplicada por estas dos variables. El primer miembro quedaría de esta manera. En el segundo miembro multiplicamos la resistencia B por 1, nos da como resultado resistencia B, colocamos el signo de más y la resistencia B multiplicada por estas dos variables, entonces el segundo miembro quedaría de esta manera. Vamos a agrupar ahora los términos semejantes. La resistencia A la vamos a agrupar con la resistencia B. Significa que la resistencia B la vamos a trasladar al primer miembro. Al escribir la resistencia B en el primer miembro, le cambiamos el signo de más a menos. Entonces quedaría el primer miembro de esta manera. Y resistencia de A multiplicado por el coeficiente de temperatura de A multiplicado por la variación de la temperatura, que tiene signo positivo en el primer miembro, lo vamos a escribir en el segundo miembro. Al escribirlo en el segundo miembro cambiamos el signo de más a menos. Quedaría el segundo miembro de esta manera. Como la variación de la temperatura está en ambos términos, entonces vamos a extraerlo como factor común. Al extraer factor común en el segundo miembro, entonces tenemos que la variación de la temperatura va a multiplicar a la resistencia de B por el coeficiente de temperatura de B menos la resistencia de A por el coeficiente de temperatura de A. Toda esta expresión que se encuentra entre paréntesis lo vamos a escribir ahora en el primer miembro dividiendo. Nos queda entonces que la variación de la temperatura va a ser igual a la resistencia de A menos la resistencia de B entre todo lo que se encuentra en el paréntesis. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a sustituir los valores correspondientes a cada variable para determinar así la variación de la temperatura. Podemos decir entonces que la variación de la temperatura va a ser igual a la resistencia de A, que serían 6 ohm, menos la resistencia de B, que serían 3 ohm. Y en el denominador tenemos la resistencia de B multiplicado por el coeficiente de B, serían 3 ohm multiplicado por 0,125 grados centígrados menos 1, menos la resistencia de A multiplicado por el coeficiente de A, que serían 6 ohm por 0,05 grados centígrados menos 1. Restando en el numerador y restando en el denominador, tenemos que la variación de la temperatura va a ser igual 6 ohm menos 3 ohm, nos quedarían 3 ohm. Y en el denominador, realizando esta resta en nuestra calculadora, tenemos que el resultado sería 0,075 ohm por grado centígrado menos 1. Simplificamos ohm del numerador con ohm del denominador y decimos que la variación de la temperatura va a ser igual a 40 grados centígrados. Como ya conocemos la variación de la temperatura y conocemos la temperatura inicial en ambos alambres, que es de 20 grados centígrados, sustituimos y entonces la temperatura final que deben tener ambos alambres para que tengan la misma resistencia va a ser igual a 60 grados centígrados. Hasta aquí este video, no olvides suscribirte al canal y nos vemos en una próxima entrega.